Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Y buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan sido renovados y estén deseosos de comenzar una nueva semana conmigo, acompañándome en estos estudios maravillosos del Dr. Stephen Jones de la etapa de tabernáculos que estamos siguiendo. Hoy es 3 de marzo del 2025, lunes 3 de marzo del 2025, y en España ahora mismo son las 18:42 de la tarde. Es decir, las 6:42. Hoy una sorpresa especial, porque íbamos a comenzar con el tomo 3, el discurso 3 de Deuteronomio segunda ley del Dr. Stephen Jones, pero como ha publicado ya, siempre lo hace a primeros de mes, la parte cuarta del profeta Joel, pues vamos a hacer eso hoy. Saben que es un tema escatológico, muy propio para el tiempo que vivimos y por lo tanto le damos preferencia. Es un estudio muy interesante el de hoy, aunque el doctor Stephen Jones no le ha puesto su título, por decir algo. Yo le he dicho Pentecostés, yo lo he titulado Pentecostés fue solo un cumplimiento parcial del día del Señor. Ustedes ya saben que Joel profetiza que vuestros jóvenes serán sueños, que no sé qué, que habrá señales en los cielos y columnas de humo y sangre y todas así de cosas, ¿no? Por lo de la sangre y las columnas de humo y todo eso, pues no se vio en el primer Pentecostés, así que el primer Pentecostés, que algunos dicen que ese fue el día del Señor y que ya pasó, pues tiene un cumplimiento parcial en Pentecostés y por lo tanto queda un cumplimiento en el día del Señor parcial. Digamos que empieza a cumplirse el día del Señor con Pentecostés, pero va a haber un cumplimiento final en tabernáculos, que es el que nosotros vamos a ver y vamos a discernir en el día de hoy, ¿verdad? Bien, la parte 4 dice: Pentecostés fue solo un cumplimiento parcial del día del Señor. Así como las lluvias tempranas y tardías producían las cosechas de grano y fruta, de grano y frutos, así también el Maestro de Justicia, Joel 2:23, produjo el fruto del Espíritu. La naturaleza es una metáfora de los principios espirituales, porque las leyes de la naturaleza se basan en las leyes del Espíritu. Las leyes de Dios tienen dos aplicaciones, una física y otra espiritual, cada una en su propio ámbito. Joel combina las dos, utilizando el doble significado de las palabras hebreas para presentar ambas aplicaciones de la lluvia y la cosecha. Joel 2:24 dice: las eras se llenarán de grano y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. En el plano físico, la bendición de Dios se manifiesta en forma de buenas cosechas de vino y aceite de oliva, podríamos decir una prosperidad material, ¿verdad? En el plano espiritual, nosotros mismos damos fruto, manifestando el fruto del Espíritu. Eso es lo que tenemos que llegar, a dar fruto, que es la parte última, ¿verdad? La semilla que se sepulta, que muere, entonces al morir brota nueva, brota en forma de planta, que se hace en un árbol, y el árbol al final crece y da fruto cuando llega el momento, pues no sé, a los 5 años o cuando le toque, no sé, pero empieza a dar fruto. Eso es lo que tenemos que producir nosotros espiritualmente, fruto también, el fruto del Espíritu, del que nos habla Gálatas 5 del 22 al 23. Que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza,
Contra tales cosas no hay ley. A mí me gusta siempre decir que el fruto del Espíritu es amor. 2 puntos. ¿Qué es el amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, la definición de lo que es Dios no puede entrar en lo definido. ¿Por qué? Entonces, si Dios es amor, yo me lo he representado siempre, pues la imagen que me dio a mí el Señor es una naranja con 8 gajos, ¿verdad? La naranja es el amor y los 8 gajos son esos frutos que tenemos ahí. El doctor Stephen Jones lo ve de otra forma y también busca por ahí otros frutos en diferentes partes de la escritura para hacer también, no sé si son 12 lo que él hace, 9 más 3, 12, creo que sí. Bien, pues eso es como yo veo el fruto del Espíritu. Date en cuenta que él precisamente habla el fruto del Espíritu. Por eso es amor. Yo le pondría aquí 2 puntos, ¿verdad? Más bien, gozo, paz. ¿Por qué? Porque es el fruto. El fruto del Espíritu es amor. Amor es Dios, o Dios es amor, dice también la Escritura. Si no diría más el fruto más los frutos del Espíritu son amor, tal. Pero no dice los frutos, sino dice el fruto. Y aquí, pues en lugar de fe, que es un don, ¿verdad? Es el don de fe, es fidelidad. ¿Por qué? ¿Qué es la fidelidad? Es un fruto que yo lo veo como la fe sostenida en el tiempo. Esa es la fidelidad, una fe que crece y que madura y que persevera. Santiago 5:7 indica que Dios es un agricultor que espera pacientemente que el fruto de la tierra crezca y madure. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra y en última instancia somos la tierra que da fruto para que Dios pueda disfrutar. Debido al pecado de Adán, esta temporada de crecimiento ha tomado miles de años, pero él será recompensado cuando seamos transformados a su imagen, se nos dé inmortalidad y seamos hechos incorruptibles. O sea, el árbol de Dios, hablando de la humanidad en su conjunto, pues crece y madura a lo largo de 6.000 años, hasta que produce el fruto total, por lo menos por lo menos la primera gran semana, 6.000 años más el reino milenial, aunque luego también tenemos que llegar hasta el jubileo de la creación para que todos den fruto, pero los primeros frutos van a ser los vencedores, de eso se van a producir, pues eso, en los primeros 6.000 años, ¿verdad? Y en el 7º de descanso ya vamos a tener ahí a los vencedores gobernando con Cristo. La restauración. Joel 2:25 continúa, y yo os compensaré por los años que os comió, yo os compensaré por los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y el pulgón, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Esto nos remite a Joel 1:4, donde las langostas son una metáfora del juicio divino, lo vimos, ¿verdad? El resultado de la violación por parte de Israel del pacto por el cual habían jurado obediencia a Dios. Dios se atribuye el mérito de enviar estas langostas a su medio, llamándolas mi gran ejército. Dios las envió y también las eliminó. Él las envió y después las eliminó. Su desobediencia fue un problema espiritual que se manifestó en la injusticia contra sus vecinos en la tierra. Por su pecado, es violación de la ley. Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es violación de la ley, incurrieron en el juicio de Dios, que fue el resultado natural de su negativa a dar fruto en su vida personal. Sin embargo, Joel profetiza acerca del día en que esto se revertirá mediante el nuevo pacto, porque esta es la promesa de Dios. Porque este es la promesa de Dios. La promesa a Abraham fue que él sería una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. En Hechos 3:25 y 26, Pedro interpreta la palabra bendecir en términos de hacer que todos se aparten de sus malos caminos. En otras palabras, la promesa de Dios a Abraham fue que todas las naciones, todas las familias de la tierra se apartarían de sus malos caminos. Perdón. Es
Esta es una promesa no solo para los pocos que se conviertan durante su vida, sino también para la gran mayoría de la humanidad cuando sean convocados al gran trono blanco para ser juzgados. Allí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará o profesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10 y 11. Solo cuando todos se hayan sometido al gobierno de Jesucristo se completará la cosecha de Dios. Primera de Corintios 15, 28 dice, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos, no en unos pocos. Entonces, en el gran jubileo de la creación, allí para el año 49.000, pues tendremos la gran cena de Dios, donde tendremos la primera cosecha de cebada, que son los vencedores, la segunda, la cosecha de trigo, que es la iglesia, y después tendremos al final de todo la cosecha de las uvas, que son los incrédulos, una vez que hayan sido restaurados a través del lago de fuego. Bien, esta es la restauración de todas las cosas de que nos habla Hechos 3:21. Siguiente epígrafe, el tiempo de la abundancia. Joel 2:26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha hecho maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca será avergonzado. Cuando se establezca el reino y las leyes justas gobiernen al pueblo, el efecto se verá en ambos niveles. El pueblo se adherirá al nuevo pacto y creerá y verá cumplida la promesa de Dios. El pueblo entonces dará el fruto del Espíritu y la tierra misma producirá fruto también. Joel 2:27 concluye, y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. La presencia de Dios estuvo con Israel en la forma de la columna de fuego cuando salieron de Egipto bajo el mando de Moisés. Su gloriosa presencia se perdió en los días de Elí y luego regresó para llenar el templo de Salomón. Unos siglos después, la gloria de Dios fue nuevamente removida de Jerusalén, como nos cuenta Ezequiel 11:23. La gloria de Dios vino nuevamente en la persona de Cristo, pero él fue rechazado por los sacerdotes del templo. Así que la gloria fue dada a los discípulos en el día de Pentecostés en Hechos 2, 1 y 2. Los vencedores han llevado esa gloria en cada generación hasta el tiempo presente, pero la gloria mayor de tabernáculos nos espera al final de los tiempos. El alcance de la gloria se expandirá cada vez más en los días venideros hasta que finalmente todos hayan sido sometidos al gobierno de Cristo y todos manifiesten su gloria en la tierra. Siguiente epígrafe, la promesa del Espíritu. Joel 2, 28 y 29 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad, si quieren, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, cita esta profecía como cumplida en ese momento. Hechos 2, 17 y 18. Dice, esto lo profetizado por el profeta Joel, dijo Pedro en su discurso. Sin embargo, fue solo un comienzo porque obviamente no toda la humanidad recibió el Espíritu en ese momento. Fue, sin embargo, un punto de partida hacia una nueva edad que yo llamo, el doctor Stephen Jones llama la edad pentecostal. Estos 2000 años o casi 2000 años desde el año en que ocurrió Pentecostés, que viene en el año 33 después de Cristo, o 30, no sé cuándo queda, porque el Señor nació en el 2 antes de Cristo, probablemente podría ser el 30, hasta 1993, que fue cuando acabaron los 40 jubileos de Pentecostés. Fue, sin embargo, un punto de partida, como decimos, hacia una nueva edad que yo llamo la edad pentecostal. El día se refería al Pentecostés original,
El día del Señor se refería al Pentecostés original, en aquel entonces llamado la fiesta de las semanas. Cuando la gloria de Dios descendió sobre el monte Horeb y todo el pueblo oyó la voz de Dios hablando desde el fuego, como dice Deuteronomio 4:36, así también los 120 discípulos vieron la gloria de Dios descender sobre sus frentes en forma de lenguas de fuego. Hechos 2:3. Voy a repetir el párrafo porque no lo leí correctamente. El día se refería al Pentecostés original, en aquel entonces llamado la fiesta de las semanas, cuando la gloria de Dios descendió sobre el monte Horeb y todo el pueblo oyó la voz de Dios hablando desde el fuego, Deuteronomio 4:36. Así también los 120 discípulos vieron la gloria de Dios descender sobre sus frentes en forma de lenguas de fuego, Hechos 2:3. Al salir a la calle, los que habían viajado a Jerusalén para asistir a la fiesta oyeron entonces la voz de Dios, que hablaba por medio de los discípulos, cada uno en su propia lengua, Hechos 2:6. No se nos dice el mensaje que oyeron, pero posiblemente se trató de nuevo de los 10 mandamientos como sucedió bajo el gobierno de Moisés. La principal diferencia es que los israelitas bajo el mando de Moisés no podían oír o no pudieron oír sin temor, y por eso se negaron a seguir a Moisés al monte para escuchar el resto de la ley, Éxodo 20:21, mientras que los 120 discípulos se reunieron en el aposento alto para escuchar su ley, Hechos 1:13. El resultado fue que los israelitas bajo el mando de Moisés tuvieron que recibir la ley en tablas de piedra, es decir, una ley externa, mientras que los discípulos de Jesús recibieron la ley escrita en sus corazones, como se profetizó en Jeremías 31:33, en este caso interno, lógicamente. Los israelitas, al no poder escuchar a Dios directamente, solo podían escuchar a Moisés diciéndoles lo que Dios decía. Los discípulos de Jesús recibieron la capacidad de ser enseñados directamente por Dios a través del Espíritu. Esta es una de las principales diferencias entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Otra comparación, por eso cuando pasamos de Pentecostés a tabernáculos, es cuando la ley ha sido escrita en nuestros corazones a través de ese bautismo de fuego en la etapa de Pentecostal. Así como el maná, que se recogía externamente, después fue metido en una urna y fue introducido dentro del arca. Así, la palabra de Dios pasa de estar fuera a estar encarnada en nuestros corazones. El Cristo formado en nosotros, el Cristo viviente, hablándonos desde el interior. Otra comparación se encuentra en la coronación del rey Saúl, quien fue coronado en el día de la cosecha del trigo, primera de Samuel 12:17, por eso es un tipo de la iglesia, el reinado de David, es decir, la fiesta de las semanas, Pentecostés. Saúl también había recibido el Espíritu Santo como señal de que verdaderamente estaba llamado a ser rey de Israel. Primero de Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás transformado o mudado en otro hombre. Esto ocurrió poco después y así Saúl se convirtió en un tipo profético de la iglesia en la edad pentecostal. Sus 40 años de gobierno son los 40 años, los 40 jubileos que ha durado, como les dije antes, del 33 al 1993 o del 30, no recuerdo exactamente. Más específicamente, Saúl estableció el modelo para el liderazgo de la Iglesia durante la edad pentecostal. Tenía un llamado genuino, pero él no era de la tribu de Judá, la que se le había prometido el cetro, ¿verdad? Por lo tanto, más tarde se rebeló contra la palabra del Señor y fue descalificado porque el rey o los reyes tenían que venir de Judá. Pero Judá, debido al pecado con Tamar, pues no pudo... No podía haber recibido el cetro porque tenían que pasar 10 generaciones hasta que pues Judá pudiera tener el cetro, según las maldiciones por el pecado de Judá con Tamar.
tenían que transcurrir 10 generaciones. Y pues Saúl no era... David era la 10ª, ¿no? Por lo tanto, David tuvo que ser el primero en asumir el cetro de Judá. Esto también estableció el modelo para el liderazgo de la Iglesia. Saúl fue reemplazado por David, el vencedor, quien fue coronado en el jubileo número 59 desde Adán. El jubileo estableció el marco básico del llamado de David, así como Pentecostés había establecido el marco para el llamado de Saúl. Ahora estamos preparados para ver la segunda venida de Cristo y el gobierno de los vencedores con él en la edad venidera, en la edad de tabernáculos venidera. Un último pensamiento sobre la profecía de Joel acerca del Espíritu es que el Espíritu sería derramado sobre los siervos y las siervas. Esta gloria no estaba reservada para unos pocos ni para la clase dirigente. De hecho, los gobernantes del pueblo ni siquiera fueron mencionados aquí. De la misma manera, Joel declara esencialmente una cierta igualdad entre hombre y mujer que nos recuerda a Gálatas 3:28. En Gálatas 3:28 no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí dice los siervos y las siervas también en Joel. El Espíritu Santo es el denominador común de todo tipo de personas. Él no hace distinciones, no hace acepción de personas. Siguiente epígrafe, señales en los cielos. Joel 2, 30 y 32 dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Eso es lo que no se vio en Pentecostés, ¿verdad? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ahí vimos que hubo eclipse, un eclipse sobrenatural, ¿verdad? En el día de la crucifixión. Y también, pues sangre, pues lógicamente, pues hubo derramamiento de sangre cuando la crucifixión. Sucederá que todo aquel que invoque, no estamos hablando de la crucifixión, estamos hablando de Pentecostés. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá sobrevivientes, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes a quienes el Señor llamará. Cuando vean decir Sión y no Sión, es que nos estamos refiriendo al monte Sión, donde estaba la ciudadela de David y donde estaba el templo, porque el Sión con acento es el monte Hermón, donde el Señor fue crucificado, que es tipo de la Nueva Jerusalén. Pero Sión sin acento no es tipo de la Nueva Jerusalén. Se refiere a la ciudad vieja. Pedro citó esto sin explicación ni comentario en su sermón pentecostal en Hechos 2, 19 y 21. Él entendió que este pasaje estaba relacionado con la profecía pentecostal de Joel 2. La pregunta es ¿cómo? Porque no se registraron tales señales en Pentecostés. Entonces, ¿cómo estaba relacionado si no se registraron tales señales en Pentecostés? Cuando Jesús fue crucificado, más de 7 semanas antes hubo su sangre en el lugar. ¿Pero dónde estuvo el fuego? ¿Dónde estuvieron las columnas de humo? Tal vez la sangre fuera una referencia a convertir la luna en sangre, que en realidad es un eclipse lunar, donde la luna se vuelve roja como la sangre. Sabemos por la historia y la astronomía que hubo un eclipse lunar visible desde Jerusalén, que comenzó a las 5:10 p.m. del 3 de abril del año 33 después de Cristo. También sabemos que al mediodía del día de su crucifixión, el sol se oscureció durante 3 horas. Lucas 23:44. Esto tuvo que ser un evento sobrenatural porque no es posible desde un punto de vista natural tener un eclipse solar y lunar en el mismo día. Por lo tanto, tuvo que ser una señal sobrenatural. Sin embargo, debido a la ausencia de fuego y humo, parece que no todas las señales profetizadas por Joel se cumplieron en la Pascua anterior al derramamiento del Espíritu de este año. Yo he leído, no me acuerdo dónde, que
Eso podría dar referencia a estos tiempos donde hemos visto esas columnas de humo de las bombas atómicas de Hiroshima, Nagasaki, ¿eh? Donde se vieron esas, que sea un precursor de, pues ya digamos, de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? O del día del Señor, del cumplimiento completo del día del Señor. Esto nos obliga a pensar que las señales restantes ocurrirán en un momento posterior antes de que venga el día, ocurrirían en un momento posterior antes de que venga el día grande del Señor. Algunos han afirmado que el día de Pentecostés fue este día del Señor y que las señales ocurrieron 7 semanas antes del día del Señor. Si es así, entonces este sería un cumplimiento positivo del día del Señor, en contraste con la llegada más negativa de las langostas. El versículo 32 habla de liberación o salvación para todos los que invoquen el nombre del Señor. Los sobrevivientes que escapan podrían ser vistos o que escapan en ese momento, cuando se cumplió el primer Pentecostés, y ahora los que escapen en este segundo cumplimiento de la profecía de Joel, en el cumplimiento completo, sobrevivientes que escapan podrían ser vistos como los creyentes que escapan del juicio sobre Jerusalén. Lo mismo que hubo un juicio sobre Jerusalén y unos cristianos que se escaparon a Pella por medio de un oráculo, una palabra profética, dado a personas pues de solvencia espiritual, pues ellos abandonaron y pasaron a Pella, ¿no? Sin embargo, hay un problema al intentar agrupar todos estos eventos en las fiestas de la Pascua y Pentecostés en el año 33 después de Cristo. Si el fuego debía venir antes del día del Señor, difícilmente podría decirse que se cumplió en Pentecostés en las lenguas de fuego. Si el fuego era en verdad una referencia a las lenguas de fuego, entonces esto era un precursor del día del Señor y debemos esperar un cumplimiento posterior para el día del Señor, tal vez al final de los tiempos. Sin embargo, la ausencia total de las columnas de humo tanto en Pascua como en Pentecostés parece indicar un cumplimiento posterior al final de la edad pentecostal. Siguiente epígrafe: destrucción en el día del Señor. Diga que el día del Señor grande y temible, es decir, hay un cumplimiento positivo y otro negativo, depende de en qué lado esté posicionado. Si está bien posicionado del lado de los vencedores, pues se va a evitar esto, pero si no lo está, pues va a tener que pasar por la destrucción, por tribulación. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento dan un resultado negativo para el día del Señor. Y notamos en Joel 1:15 que vendrá como destrucción por parte del Todopoderoso. Isaías 13:6-9 concuerda con esto al decir: esperad, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción por parte del Todopoderoso. He aquí el día del Señor viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en desolación y exterminar de ella a sus pecadores. Ya sé que viene a llevarse la cizaña. Esto es para los que creen que los primeros que se van de aquí son la Iglesia. Y no es así. La Iglesia se queda aquí, no es quitada de aquí. Lo que es quitada en medio es la cizaña. En el Evangelio dice que recoger primero la cizaña y echarla al fuego. Para los que creen en el rapto, como nos fue enseñado erróneamente pues cuando estábamos en Pentecostés. Esto es parte de una profecía contra Babilonia, pero cuando Babilonia cayó ante los persas, fue capturada intacta. No hubo señales en los cielos, ni la tierra quedó desolada. De hecho, la mayoría de los babilonios eran pecadores, pero no fueron exterminados, se convirtieron en ciudadanos del reino persa. Pero hay dos Babilonias: la ciudad original, el imperio babilónico, y más tarde el gobierno secreto de Misterio Babilonia, o la Babilonia misteriosa, ¿verdad?, que se describe en el libro de Apocalipsis.
Misterio Babilonia es principalmente un imperio financiero representado en Apocalipsis 13 como una bestia que surge de la tierra. La destrucción del sistema financiero y bancario será, dice el doctor Jones, creo, similar a la caída de Babilonia original. Será un cambio de administración, pero no tiene por qué haber una guerra al uso de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Así que los que esperan una tercera guerra mundial, pues parece que no van a estar muy acertados, ¿no? Si es que nosotros estamos en lo cierto, claro. Esta destrucción parece estar relacionada con la destrucción total de Jerusalén profetizada en Jeremías 19, 10 y 11 y en Isaías 29, 1 al 6. Va a haber una destrucción, pero circunscrita a la ciudad de Jerusalén, así como ya la hubo en el año 70 después de Cristo. Después va a pasar esta generación, pasaron 40 años y en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén y la expulsión otra vez de los judíos en un cautiverio de yugo de hierro. La destrucción del sistema financiero y bancario será, dice el doctor Jones, creo, similar a la caída de Babilonia original. Será un cambio de administración. Esta destrucción parece que algo así estamos viendo estos días, ¿verdad? Está habiendo un cambio total del pensamiento en la administración, sobre todo de Estados Unidos, ¿verdad? Y parece que están caminando hacia un entendimiento con Rusia. Estamos viendo muchas cosas. Probablemente estemos viendo esto que está escrito aquí ya desarrollarse delante de nuestros ojos. Esta destrucción parece estar relacionada con la destrucción total de Jerusalén profetizada en Jeremías 19, 10 y 11 y en Isaías 29, 1 al 6. En Jeremías 19, 10 y 11 pues se describe precisamente cuando van Jeremías con los ancianos al valle de la Genna, lo manda el Señor que vaya con los ancianos al valle de la Genna y que coja una vasija y la rompa. Y les dice, pues así como esta vasija se ha quebrantado en un montón de pedazos, así será destruida Jerusalén de tal forma que no se pueda reconstruir. Pero vemos que Jerusalén ha sido reconstruida varias veces, por lo tanto queda esa destrucción final y definitiva que estamos esperando y que va a suceder muy prontito, ¿verdad? Probablemente. Y en Isaías pues se describe algo así como una destrucción de tipo nuclear por la forma en que él lo relata. Lógicamente él no tiene el vocabulario para hablar de una bomba atómica y de sus efectos, pero parece ser que es así, ¿no? De ser así, esto implicaría que el Misterio Babilonia es un gobierno mundial centrado en Jerusalén. ¿Quiénes gobiernan el mundo? Los sionistas, ¿verdad? Desde Jerusalén. Parece que no, pero desde ahí viene. ¿Quién dirige Estados Unidos? ¿Quién no lo está dirigiendo? Pues los sionistas eran los que dictaban la política exterior y la siguen dictando de momento. Vamos a ver si esto cambia o no. Quizás haya que esperar a esa destrucción de Jerusalén para que cambie. Repetimos, de ser así, esto implicaría que Misterio Babilonia es un gobierno mundial centrado en Jerusalén, sobre todo un gobierno administrativo financiero, ¿verdad? Siguiente epígrafe, pasado o presente. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 3 nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra serenidad, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, o sea expuesto, el hombre de iniquidad, el hijo de destrucción o de perdición. Pablo comprendió claramente que el día del Señor todavía estaba en el futuro cuando escribió esta epístola. Esto fue mucho después del día de Pentecostés en Hechos 2. Aquellos que insisten en que el día del Señor tuvo lugar el día en que Cristo murió en la cruz o 7 semanas después de su resurrección en Pentecostés están claramente equivocados. Repetimos, Pablo comprendió claramente que el día del Señor estaba en el futuro cuando escribió esta epístola. Por lo tanto, Pentecostés, aunque lo había profetizado Pedro, había dicho que era el cumplimiento de Joel, Pablo, ya pasado Pentecostés, está hablando de que eso viene después, que está cerca, ¿no? Algunos creían que ya había pasado, ¿no?
dice que no se conturben porque tienen que ocurrir cosas y fíjese si ha tardado casi 2000 años, ¿no? Debemos concluir, dice el doctor Jones, entonces, que las señales que debían preceder al día del Señor probablemente también sean futuras. Es difícil saber cómo interpretar el oscurecimiento del Sol. Vimos una serie de 4 lunas de sangre del 2014 al 2015 que pueden calificar como las señales en cuestión. Sin embargo, el fuego y las columnas de humo probablemente sean una descripción de la destrucción de Jerusalén en el futuro cercano. Aquí yo he dicho lo de Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki. Dr. Jones cree que eso puede referirse a la destrucción de Jerusalén. Quizás sea eso más bien, ¿no? Porque tenemos el tipo de la destrucción de la vieja Jerusalén ya en el año 70, como hemos dicho. Siguiente epígrafe, invocando el nombre del Señor. Joel nos dice que cuando llegue esta destrucción, la supervivencia será una cuestión de invocar el nombre del Señor. Desde una perspectiva cristiana, por supuesto, esto significa invocar el nombre de Jesucristo. Esta liberación fue prefigurada en el año 68-69 después de Cristo, cuando los cristianos vieron el desastre inminente que se avecinaba sobre Jerusalén. Escaparon trasladándose al lado este del río Jordán, a la ciudad de Pella. La guerra ya había comenzado en el año 66 después de Cristo, pero el emperador romano Nerón murió en junio del año 68 y la guerra se suspendió hasta abril del año 70 después de Cristo. Fue durante esa pausa que los cristianos, recordando las advertencias de Jesús en Mateo 24 y también escuchando las profecías de los profetas de la Iglesia, empacaron sus pertenencias y se marcharon de Jerusalén. El historiador cristiano del siglo IV, Eusebio, quien más tarde se convirtió en obispo de Cesarea, escribió sobre esto. Él dijo: además, a los miembros de la Iglesia en Jerusalén, por medio de un oráculo dado por revelación a personas aceptables allí, se les ordenó abandonar la ciudad antes de que comenzara la guerra y establecerse en un pueblo de Perea llamado Pella. A Pella emigraron desde Jerusalén los que creían en Cristo. Historia eclesiástica 3, tomo 3, capítulo 3, versículo 5, no sé cómo sería eso. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo cumplió parcialmente las profecías, pero no todas, quedan algunas sin cumplirse. Lo sabemos porque la ciudad fue reconstruida posteriormente. Por lo tanto, la profecía de Jeremías 19, 10 y 11 sobre la vasija rota, todavía tiene un cumplimiento futuro que satisfará, todavía tiene o tendrá un cumplimiento futuro que satisfará el juicio de Dios. Entonces, Jeremías 10 y 11 dice: entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañan, como les dije antes, al valle de la Genna, al valle de Ben-Hinnom, y les dirás: de la misma manera quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como se quiebra una vasija de alfarero que ya no se puede reparar, y los enterrarán en Tofet. Tofet quiere decir quemadero, fogón, porque no habrá otro lugar para sepultura. Déjenme que añada aquí lo de fogón u hogar, un hogar donde se hace fuego. Jerusalén ha sido destruida muchas veces, pero siempre ha sido reparada o reconstruida después. Para que esta profecía se cumpla, debe ser destruida tan completamente que sea imposible reconstruirla. La simple demolición normalmente es reversible, pero si hay un evento nuclear,
la lluvia radiactiva, es decir, el fuego, haría imposible la reconstrucción. Creo que por eso los muertos serán enterrados en Tophet. Tophet era un lugar donde la gente sacrificaba a sus hijos a Moloch en el valle de Ben Hinnom, en griego Gehenna, cerca de Jerusalén. De ahí que su nombre signifique quemadero. Yo cuando me alojé, precisamente estábamos en un hotel que estaba mirando, desde la ventana se veía el valle de Ben Hinnom, que era una henditura allí, un valle donde quemaban la basura, ¿verdad? Y como siempre había basura, había gusanos y cosas de esas. De ahí que su nombre signifique quemadero, como les dije, o fogón. Quemadero o fogón. Esta fue la causa principal de la profecía de Jeremías contra Jerusalén en Jeremías 19:5. Esta práctica cesó cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia, y así Dios permitió que la ciudad fuera reconstruida y floreciera por otra temporada. Pero al final el pecado de Jerusalén tendría que alcanzarlos, porque la copa de iniquidad de la ciudad se había llenado y se había dictado el juicio definitivo, final, para Jerusalén. El único factor de misericordia es la liberación de quienes invocan el nombre del Señor. Individuos serán liberados sin duda, pero no la ciudad ni su población en su conjunto. Cristianos mesiánicos que están en Jerusalén, otros cristianos que están en Jerusalén, cristianos sionistas, dense cuenta que están mandando a gente al fogón. Si escuchan, si están atentos a las profecías de Jeremías, tienen que saber que Jerusalén va a ser destruida y que tienen que estar muy atentos a la voz de Dios para salir de allí y no perecer junto con la ciudad. Los niños sacrificados, no sabemos si van a reconstruir el templo, probablemente no, pero si lo reconstruyen, desde luego va a durar muy poquito tiempo, porque la ciudad entera va a ser destruida. Los niños sacrificados quemados en el fuego no recibieron un entierro apropiado, por lo tanto el juicio se ajustará al crimen y, como nos dice Jeremías, los enterrarán en Tophet, es decir, quemándolos, ¿no? Porque no habrá otro lugar para sepultarlos. Parece que un fuego nuclear impedirá los entierros normales, pero los cuerpos serán enterrados por el fuego mismo. En una profecía relacionada leemos acerca de la destrucción de Jerusalén bajo el nombre poético de Ariel, Isaías 29, 1 al 6. Aquí Dios habla directamente de la ciudad y promete destruirla hasta los cimientos. Ariel tiene un doble sentido. Ariel tiene un doble sentido, un doble significado en hebreo, que se suponía que era el león de Dios. Ariel, se puede decir el león de Dios, es un nombre profético que viene de Arjak, del nombre Arjak, que es león, pero Dios lo que convertiría en una chimenea o fogón. Chimenea. He oído, dice el Dr. Jones, que hoy en día hay grupos de judíos cristianos en Jerusalén que están dispuestos a abandonar la ciudad cuando Dios se lo ordene. Doy gracias a Dios porque al menos unos cuantos serán liberados en el día del Señor. Bien, y hasta aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. Para el próximo mes de abril, a primeros de abril, día 1, 2, 3 suele ser, pues saldrá la parte quinta, que será la que veremos para continuar con el tremendo libro del escatológico libro del profeta Joel. Así que no se lo pierdan en abril, estén pendientes. Y bueno, pues recordarles que el miércoles comenzaremos entonces con el tercer tomo, tercer discurso de Deuteronomio, la segunda ley, que comenzaremos. Pues nada más, me queda despedirme de ustedes, bendiciéndolos a todos en el nombre del Señor, pidiéndole al Señor que les permita rasgar el velo que separa Pentecostés de tabernáculos, el lugar santo del lugar santísimo,
para lo cual tienen que someterse al bautismo de fuego completo. Esa es la forma de que el velo, que es nuestra carne, en nuestra vida almática, se rasgue y podamos fluir en el Espíritu convenientemente y tener la luz, la iluminación mayor de la Shekinah en tabernáculos, en el lugar santísimo, que es mayor que la luz de la menorá en el lugar santo y por supuesto que la del sol en el atrio. Hasta entonces, pásenlo bien.